Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Luis Changi Cáceres, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, santafesino él, activo porque viaja por todos lados, sigue, no se ha jubilado de la política. Changi, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Gracias, muy amable, contento Es- de estar acá. No me he jubilado de la política, no lo voy a hacer hasta que me muera, lo que me he jubilado hace ya como 38 años de las listas. Pero en la política estás muy activo, estás, te veo que siempre andás viajando, seguís reuniéndote con los correligionarios. Mira, los desastres que vengan de malas políticas se solucionan con buenas políticas, no por fuera de la política. La política es el arte de buscar consenso, es un instrumento que te permite buscar consenso, tan necesarios en una Argentina en crisis como la que estamos viviendo, y caso contrario, lo que tenés es la confrontación. Está bien, Changi, pero a ver, vos planteás eso y en los últimos años, no queda feo decirlo que prácticamente han desaparecido los partidos políticos, pero quedan como una cuestión de forma, un instrumento legal. En el caso de Santa Fe hicieron todos los congresos la semana pasada para habilitar los acuerdos que ya se habían hecho antes. Es decir, los congresos nadie discutió nada, en ningún O congreso. sea, la democracia de partidos, que es la que debería ser, pasó hace un tiempo a ser la democracia de los frentes. Ajá. Y en estos últimos tiempos, la democracia de los frentes medio pasa a ser la democracia de los candidatos. Y es un mal camino ese. Si yo lo que veo con un poquito de optimismo es que el partido en Santa Fe, en mi humilde criterio, ha transitado el camino correcto, que es buscar acuerdos, buscar consensos, poder establecer un programa consensuado para llegar a un proceso electoral donde el que milite por ese frente de frente va a saber por qué está militando ahí, y el que vote va a saber qué es lo que está votando. Está bien, pero después te llevo a lo provincial. Hablemos un poquito de lo nacional, porque vos estás muy metido en lo que está pasando en el país, además también por la capacidad de análisis, basado sobre todo en que yo veo mucha discusión en la televisión, en los medios de comunicación en general y en las redes sociales. Ahora, a nivel partidario, si discuten, la verdad que no nos enteramos. ¿Hay discusión interna o no? Mira, yo creo que hay una situación que no es de ahora, de mal funcionamiento de los partidos políticos, que es una de las cosas que me desvela. Los partidos políticos son los instrumentos que tiene la sociedad para poder mejorar su situación, alcanzar sueños, lograr destinos. Y bueno, los veo sumamente deteriorados en los últimos tiempos. Esto da lugar a la aparición por ahí de sujetos que en otro momento de cordura nacional no hubieran tenido absolutamente ninguna cabida, y que aparecen desde el punto de vista del impulso mediático que ha recibido en estos últimos tiempos, y que en definitiva es la alternativa de la puteada. Bueno, pero Changi, ahí aparece el otro tema, porque en serio que hay discursos antipolítica, casi antidemocracia también. Sí, sí, totalmente. Pero que tienen eco en la gente. En el 2001 Bueno, era que se vayan todos. Ahora hay un discurso antipolítica donde la gente dice, bueno, tengo bronca, estoy cansado, estoy sí, podrido de sí. todo. ¿Y cómo ves eso Y vos? bueno, por eso te digo, es la aparición de candidatos puteadas. Si la gente está caliente, y la forma de putear es decir, lo voto a fulano. Lo voto a fulano, con el cual probablemente terminamos estallando en 3 o 4 semanas, si eventualmente se diera la cosa de que ganara un proceso electoral. Es decir, primero por las cosas que plantea, y segundo porque las cosas que plantea, que son un disparate en muchas cuestiones, ni siquiera va a tener la posibilidad de implementarlas. Porque vos lo que vas a tener en el Congreso es la mitad de lo que están, y lo que se renueva es simplemente una mitad. Y en esa mitad de lo que están, este muchacho, por ejemplo, Milei, tiene 2 diputados. Y en el Senado tiene ningún senador, donde se renuevan por tercios.
O sea que supongamos hipotéticamente que el nivel de puteadas de una sociedad que inconscientemente esté dispuesta a suicidarse y a demostrar de que en contra de lo que se solía decir, que los pueblos no se suicidan, llegar a un momento donde se pueda decir los pueblos no se suicidan porque el que dijo eso no conoce Argentina. Está bien, Chanqui, pero a ver, cuando vos mirás regionalmente, en Chile hoy tienen un presidente que salió, que era un desconocido, que era alguien de los movimientos sociales, estudiantiles y demás, fuera de los dos partidos tradicionales, es presidente. En Perú pasa más o menos lo mismo. En Colombia, incluso con Petro. Entonces, cuando vos mirás el proceso en todos lados, aparece gente fuera de los partidos tradicionales que es algo similar a lo que está pasando en la Argentina. Bueno, y te vas a encontrar también una cuestión de este tipo ya en Europa. Ahí también tenés lo mismo. No solo en América Latina. Entonces, porque la pregunta es hasta dónde la dirigencia política no está trabajando, en este caso con nombre y apellido, para Milei. Pues sí. Mira, la dirigencia política ha sido un desastre en todos los últimos tiempos y tiempos prolongados, con una sociedad que, para serte sincero, creo que ha puesto en muchísimos casos un voto no pensado. Es decir, un voto a partir de la dependencia por ahí de mantener un plan o de mantener una prebenda o cosas por el estilo. Pero no pensando como nación, no pensando como pueblo en su conjunto. Y bueno, y han ido cometiendo errores tras errores. Y esto la sociedad lo percibe y llega un momento donde es una puteada decir lo voto al sujeto este. Ahora, y yo tengo una pregunta, fíjate. Te lleva a una discusión, merced a la situación económica que vivimos, donde ahora parece que la discusión es dolarización, sí o no, y entra por los jóvenes. Sí. Mira, yo no hablo de las cosas que no conozco en profundidad. Yo te puedo señalar una cantidad de disparates que este muchacho plantea. En materia económica, no sé, los economistas, he escuchado posiciones, dicen que si se hiciera lo que este muchacho plantea, tendríamos el dólar a 10.000 pesos, con lo cual, es decir, la malaria en los sectores de más bajos recursos sería total y desastrosa, y por lo tanto la explosión social sería inevitable. Pero yo no me quiero meter en el tema económico porque tengo que tocar de oídas, yo no soy economista. Lo que sí sé que te plantea disparates, esto de que se puedan vender los órganos, esto de que se pueda armar la población comprando armas como se le canta, esta cuestión de plantear una serie de cosas como la que plantea, sin tener en cuenta que esas cosas tienen que pasar por el Congreso Nacional, que él en el Congreso Nacional, aún en el caso que se diera el milagro de que ganara en una Argentina incierta, yo no descarto nada, no va a tener ninguna posibilidad de sacar las cosas. Ahora, ¿a cuánto estamos de una conflictividad social? A partir, no solamente de Milei, la gente está molesta en serio, lo que está pasando con la economía, el alto índice de inflación, lo que pasa en la coalición de gobierno, donde todos sabemos que hoy tenemos un presidente que no tiene poder. Sí, sí. Y con 3 sectores bien marcados y pronunciados que no resuelven su interna. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, la gente debe ver el gobierno como lo que era el circo Sarrasani en la época que éramos jóvenes. Y un poco la oposición en estos últimos tiempos la debe medio como un cambalache también. Entonces agarran y la puteada se transforma en votar un tipo que nos va a llevar a una explosión social y a volar al carajo. Es decir, dejando un país a tan endeble, no solo en materia económica y de conflictividad social, sino incluso con riesgo de desgregación territorial. Que yo no lo descarto. Contame un poco más de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Y lo que estoy viendo, o sea, a ver, Argentina,
potencialmente tiene recursos suficientes como para poder salir de una situación como la que estamos viviendo, pero con un tiempo y haciendo las cosas que corresponden, tomando el camino correcto para salir de esta situación. O sea, tenemos tierra fértil, tenemos riquezas mineras, gasíferas, tenemos pesca, aunque la depredan otros países, y nosotros a esta altura no tenemos un botecito de 10 metros como para cuidar nuestro mar continental. Es decir, acá se vienen haciendo las cosas mal desde hace bastante tiempo. Está bien, pero es la dirigencia política acá, Changui. Es la dirigencia política. Porque incluso en Juntos por el Cambio se pelean todos los días y vos no sabés dónde están parados. No, por eso te digo que de un lado ven un circo desde el oficialismo y ven un cambalache del otro lado. Y entonces la puteada termina siendo: lo voy a votar a Pirulo. Y entonces lo votamos a Pirulo, volamos al carajo, explotamos en 3, 4 semanas, nos vamos toda la mierda y todos felices. Y después ponemos la misma cara de imbéciles que ponemos habitualmente y buscamos un culpable por fuera, y no somos capaces ni tenemos las pelotas de mirarnos al espejo y asumir la parte de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, porque no utilizamos correctamente ese arma poderosa que cada ciudadano tiene, que es el voto cada 2 años. Ahora, en algún momento habrá un mea culpa de la dirigencia política, porque convengamos que todas estas cosas que estamos viendo es incluso de la propia dirigencia. Yo no veo escuela de cuadros políticos, por así decirlo. Que antes sí. Vos surgiste, vos te juntaste con otro acá en Santa Fe para formar en la época más difícil cuadros políticos. Pero eso hoy no sería posible en 2023. Bueno, yo creo que fuimos la última escuela de cuadros dentro del partido. Y después, después vino la pelea simplemente por estar en las listas y disputar el lugar dentro de las listas. Y eso genera situaciones pésimas mirando hacia el futuro. Si yo te decía hoy de que creo que los muchachos acá en Santa Fe tomaron el buen camino porque buscaron juntar y elaborar consensos, o sea, no llegar como un amontonamiento. O sea, núcleo de coincidencias básicas, digamos, que presentaron esta semana. Que incluso, te digo, en el marco de la crisis que estamos padeciendo, va a ser insuficiente. Terminado el proceso electoral, va a haber que buscar coincidencia con los que piensan diferente. Es decir, vos no... Bien, pero ¿es posible eso? Porque si al otro le va bien, yo no vuelvo. Hay un pensamiento mezquino en la política. Yo lo que te digo, es necesario que lo hagamos o que no lo hagamos, que lo intentemos o no lo intentemos, que podamos hacerlo o no podamos hacerlo, depende de que este país tenga futuro y no explote. Esto es simplemente y medio dramáticamente así. Estamos parados arriba de un volcán. Si vos querés, en una estación de servicio, fumando, y tiramos el pucho al lado del tanque de combustible. ¿Y cómo ves la incorporación de gente conocida? De la televisión, del mundo, del que sea, pero que la política lo convoca para incorporarse a las listas a nivel nacional, a nivel provincial, donde sea. En Rosario, si no sos de la televisión, no sos periodista, no entrás al consejo. O tantas otras cosas que pasan. Escúchame, esta es una cosa que empezó y se profundizó a partir de ahí, en la época de la presidencia de Menem. Menem fue el primero que buscaba... Y así nos va también. Y después tener desde la buena fe, ¿no? Desde la buena fe meten todo en la bolsa, la política es una sola cosa, los políticos son todos iguales, una sola cosa, y no se diferencia dentro de la política y los políticos aquellos que han señalado por ese camino no, tiene que ser por aquel, y que fueron derrotados. O sea que la gente no los votó, pero ninguno de aquellos que no votó, a los que le señalaban el camino que no hubiera podido significar la salida,
asume su responsabilidad del voto equivocado en su momento. Te agarra y te pone en el mismo paquete y entonces todos los políticos son ladrones, todos los políticos son estos, todos los políticos son otros. ¿Es posible consensuar? Vos hablabas que es una necesidad, pero en el caso del Frente Nuevo vos tenés el PRO y al mismo tiempo el socialismo, ideológicamente muy separado. ¿Es posible eso? Mirá, ¿O no es un escenario de conflicto a futuro? A ver, yo te diría, si hay algo del cual estoy a 1000 kilómetros de distancia, es este muchacho Milei. Sí. Y sin embargo, una o dos cosas de las que él plantea, las puedo trabajar en acuerdo. Es decir, por ejemplo, el hecho de que no se debe, no se puede gastar más de lo que se tiene. O el tema de que hay que hacer una profunda reforma fiscal, financiera. Es decir, acá hay que reformar todo. Yo en este programa he planteado hace meses atrás y reiteradas oportunidades que Argentina como estaba no era viable. Sí. Es decir, un país con 167 impuestos diferentes, que ya ni se sabe de qué carajo son los impuestos esos, que traban el desarrollo de las cooperativas, de las pequeñas y medianas industrias, que no le da ni 5 de tranquilidad al hombre en su vida común, porque tiene que estar remarcando precios ya no por mes, ya ni siquiera por día. Una cosa es el precio a la mañana y otra cosa es el precio a la tarde. A ver si pensamos un poco y nos damos cuenta en qué situación complicada estamos. Y de esto no se sale en 24 horas. Es decir, hay que acertar el camino y hay que transitar un camino que no va a ser muy corto, que digamos. Y si vos no tenés conciencia de eso y no tenés un acuerdo político-social que fundamentalmente tiene que arrancar en el Congreso de la Nación, donde teóricamente están representados todos los pensamientos, es decir, nos vamos al carajo, nos vamos al carajo. Por eso te decía yo que me parece que los muchachos acá en Santa Fe han hecho bien en juntar cosas que aparentemente tienen diferencias y que la realidad lo tienen, pero que también tienen puntos de coincidencia, y sobre esos puntos de coincidencia los muchachos elaboran un programa. Y se tienen que preparar para que una vez terminado este proceso y eventualmente ganada la elección, salgan a buscar puntos de coincidencia con los que aparecieron compitiendo enfrente. Porque no va a alcanzar en la magnitud de la crisis que estamos viviendo un esfuerzo parcial. Decía acá el tema de la unidad nacional que pregonaba Alfonsín en cada uno de sus discursos recitando el programa, y que para hablar en criollo no le dieron ni 5 de pelota, le hicieron 13 paros generales, lo enloquecieron, etcétera, etcétera. Es lo mismo que venían de hacer con Ilia, que para mí fue el momento que Argentina perdió para volver a ser realmente un país de primera magnitud, de primera dimensión. Chanqui, en la próxima elección, que ya viene pronto, las PASO, aparentemente en este nuevo frente Unidos para Cambiar Santa Fe, hay hoy 2 candidatos radicales que supuestamente sobresalen, ¿no? Está Puyaro, aparentemente Carolina Lozada, y después hay otros candidatos, pero son los 2 que concitan más atracción. ¿Es posible que el radicalismo tenga un gobernador después de tantos años en Santa Fe? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo va a tener. Creo que después de 60 años lo va a tener, en la medida que no metan la pata en el corto camino que todavía queda. Y te lo dice uno que pudo haber sido gobernador. Vos estuviste muy cerca, hay mucha historia sobre pero eso. Bueno, es decir, las cuestiones internas y el manejo de esas cuestiones internas a veces te condicionan de tal forma que pudiendo haber sido, terminás no siendo. Yo espero que los muchachos, creo sinceramente que han aprendido de esa elección. De última instancia, uno que está alejado de las listas por voluntad propia hace 38 años, sigo remando y ando ahí siempre, y si veo que se está por hacer una metida de pata, bueno, la planteo y advierto. Y los muchachos tienen la capacidad como para comprender, como para rectificar, como para reencauzar. Si se han movido bien, te diría, en la conducción del partido. No solo unificaron el partido,
unificaron prácticamente toda la oposición y bueno, además hay gente que en la unificación del partido, por ejemplo, si yo estoy fuera es decir, desde que renuncié a la mesa del Comité Nacional hace de esto ya, qué sé yo, no sé, como 13, 14 años, y me fui de ahí. Y, sin embargo, los muchachos, bueno, arman una mesa ampliada y tal vez por haber sido presidente del partido 2 veces, tal vez por haber sido, qué sé yo, candidato a gobernador en una oportunidad, tal vez porque he sido mentor de muchos de ellos, bueno, me incorporan en esa mesa de acción política que me da la posibilidad, si veo que están, en mi humilde criterio, por ahí cometer un equívoco, se los pueda llegar a plantear. O sea, yo los veo trabajando bien, los veo moviéndose bien en una Argentina difícil. Yo les señalaba a los muchachos, ojo, que estamos jugando un partido de fútbol arriba del Titanic, podemos ganar el partido de fútbol, pero si el Titanic se hunde, nosotros con la cancha, etcétera, etcétera, nos vamos al carajo. O sea, el tema nacional es un tema que más que incide, en muchos casos determina lo que se puede hacer en una provincia. Changuí, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación que gentilmente de vez en cuando me hacen. Ahora, no pasan nunca de un vaso de agua, muchachos, ustedes. Hay que cambiar eso. Ahora cuando baje la inflación. Punto final. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Hasta entonces.